la emancipación en el Perú. Son dos temas muy importantes que siempre vienen en examen de admisión, así que yo necesito, por favor, que esto lo tengas muy, muy, muy claro. ¿Ya? A ver, veamos. Empezamos, muchachos, de una vez. Empezamos hablando de las reformas borbónicas. Ese es un tema que siempre viene en examen de admisión. Así que esto es muy, muy, muy importante. Reformas borbónicas. A ver, veamos, la semana pasada vimos lo siguiente. Vimos que había un principio económico llamado mercantilismo. ¿Se acuerdan de eso? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Y vimos también que el monopolio, ¿verdad? El monopolio comercial, el monopolio económico, provocaba siempre el contrabando, ¿cierto? El contrabando y la piratería, ¿verdad? Ok, entonces, reformas económicas. Desde un punto de vista económico, quiere tener una mayor recaudación de impuestos, porque definitivamente eso es algo que no se estaba logrando en las colonias. A ver, solo por fastidiar, ayúdame, ¿cómo se llama el impuesto que pagaba, el impuesto minero, muchachos? ¿Cómo se llama el impuesto minero? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama el impuesto minero que se paga en la colonia? Vamos, ayúdame, ¿cómo se llama el impuesto minero? Vamos. No se acuerdan. Ok, no hay problema. Se llama Quinto Real. Bueno, no están estudiando, no están estudiando, pero bueno, ¿qué se hace? Entonces, objetivo es tener una mayor recaudación de impuestos. Siguiente es tener, obviamente, poner fin al contrabando, que es uno de los objetivos más importantes por los cuales se hace la reforma borbónica. ¿Sí? Otro también es fomentar la industria y el comercio español, ¿sí? Porque recuerda que España no producía nada, ¿cierto? España no producía nada, España todo lo traía desde Europa, o perdón, desde América, ¿verdad? Siguiente, objetivos eclesiásticos. Recuerden que es aquí dice aumentar el poder de la corona sobre las órdenes religiosas, porque vimos la semana pasada que en la colonia, ¿cierto? Muchas órdenes religiosas tenían fuerza, tenían mucho poder, ¿no? Sobre todo los jesuitas. Los jesuitas se habían apoderado de una gran cantidad de haciendas y obrajes, porque además las familias ricas, ¿se acuerdan? Las familias ricas, cuando morían, donaban parte de sus tierras para la iglesia, ¿cierto? Con la finalidad de que así esas órdenes religiosas rezaran por ellos para tener, obviamente, más cerca de Dios, ¿no? Para estar más cerca de Dios. Por eso te digo, ¿no? Aprovechar los bienes de los jesuitas y se elimina, por ejemplo, o se tiene control sobre el diezmo, por ejemplo, ¿no? Sobre el diezmo. Políticos, objetivo político es las reformas. Obviamente centralizar la mejor estructura del gobierno, porque recuerden que los criollos eran quienes manejaban, ¿cierto? Eran quienes manejaban el gobierno de las colonias, pero vimos también que los criollos no cumplían, ¿no? No cumplían con las normas dadas por la corona, ¿cierto? Entonces, al no cumplir con las normas dadas por la corona, se generaban abusos por parte de los criollos, pero de los criollos, no por parte, no de los españoles, ¿no? Siempre hay una confusión, ¿no? Mucha gente piensa que los españoles son unas basuras y todo lo demás, y eso no es tan cierto, pues, ¿no? Eso no es tan cierto. Ok, sigamos muchachos. Restituir el poder español dentro de Europa. Dice que hay que restituirlo. Y si lo va a restituir, significa entonces que
Lo perdió en algún momento. Y eso seguramente ya lo has visto, ¿no? Lo pierde cuando, ¿te acuerdas? Cuando se produce la derrota de la Armada Invencible. Seguro, seguro ustedes ya lo han visto en Historia Universal con su profesor, ¿no? Saben muy bien que en el siglo XVI, a final del siglo XVI, España es derrotada por la Armada Invencible a órdenes de la reina Isabel I, ¿no? Eso ya lo has visto en Historia Universal, así que a mí no me preocupa mucho eso. Y obviamente, ¿no? La idea es eliminar o evitar que los criollos tengan cargos políticos. Por eso se busca restablecer el poder de los peninsulares. Ahora, principales reformas. La primera reforma que vamos a ver es una reforma de tipo religiosa. De tipo religiosa se va, como dice ahí, expulsar a los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas, uno, tenían mucho poder económico, poder político, porque recuerden que ellos manejaban la educación. Ellos traen una educación mucho más moderna, mucho más centrada en ideas ilustradas, promueven ideas de libertad, de igualdad. Esas ideas son consideradas por la corona como subversivas, por lo tanto la corona decide expulsarlos de España y de sus colonias. Además, otro objetivo era quedarse con sus bienes, pues, ¿no? Y para quedar o para administrar los bienes de los jesuitas, se crea, como dice ahí, la oficina, aunque algunos llaman junta de temporalidades, como lo dice ahí, para administrar los bienes dejados por los jesuitas en la colonia. Y como los jesuitas se dedican a la educación, pero de las élites, y al ser expulsados, entonces posiblemente el nivel educativo en las colonias decaiga. Y para evitar eso es que se crea el Convictorio de San Carlos, para mantener el nivel cultural de la colonia. Pero también, si quieres agregarlo, se produce el cierre de colegios y universidades en América. Si quieres agrégalo, por favor, porque eso ha sido pregunta de examen hace unos 4 o 5 años, se hizo San Marcos se hizo una pregunta así, ¿no? Hizo la pregunta de la consecuencia de la expulsión de los jesuitas. Y habían dos claves. Una es enriquecimiento de la corona debido a los bienes dejados por los jesuitas, y otra, cierre de colegios y universidades. Y ahí hay toda una discusión, o hubo en su momento, toda una discusión en las academias sobre cuál era la clave que debían marcar los chicos, ¿no? Algunos pensaron que sería enriquecimiento de la corona, ya que la corona se quedó con los bienes dejados por los jesuitas. Pero esa no es cierto, o eso no es cierto, porque si bien es cierto, la corona se queda con esos bienes, no supo administrar esos bienes. Las haciendas, obrajes, estancias que la corona empieza a administrar pertenecientes a los jesuitas, lo hace mal, terminan quebrando, terminan en déficit, y al final la corona terminó rematándolos. Por lo tanto, nunca se benefició económicamente de los bienes dejados por los jesuitas. Por lo tanto, la clave sería esa, pues, ¿no? Cierre de colegios y universidades. Y para evitar que decaiga el nivel cultural, se crea el Convictorio de San Carlos. ¿Listo? Ahora, coge tu separata, por favor, y donde dice Convictorio de San Carlos, anota lo siguiente, ¿ya? Te dicto lo siguiente. Escribe, Convictorio de San Carlos es el centro educativo que difunde ideas de independencia. ¿Ok? Anota eso, por favor, en tu separata. ¿Sí? Anota eso en tu separata. Es el centro educativo que difunde ideas de independencia. ¿Ok? De independencia. Siguiente. Reforma territorial. Recuerden que el Perú era gigante. El Perú iba desde Panamá hasta Argentina. Entonces es prácticamente imposible que una sola ciudad pueda controlar tan gran territorio, ¿no? Por eso es que en Sudamérica se van a crear dos virreinatos más, por lo cual el Perú va a perder territorios, ¿no? Al norte se crea el virreinato de Nueva Granada, ya vimos qué territorios pierde Perú, Maynas y Guayaquil. Por el sur se crea el virreinato del Río de la Plata y el Perú pierde Puno y el Alto Perú. Y se crea el Tratado de San Ildefonso con Portugal. España firma el tratado con Portugal, ojo. Y ese tratado, niño feo, establece que el Perú, o perdón, España le cede a Portugal toda la selva amazónica. ¿Estás escuchando, no? Le cede a Portugal la selva amazónica. Esa es la razón por la que el territorio de Brasil se multiplica y Brasil hoy ocupa toda la selva. Porque toda la selva que hoy es de Brasil era de Perú. Pero claro, España se lo vende a Portugal. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Listo? Ahora, obviamente, consecuencias, muchachos, de esto. Consecuencias, ya, el Perú pierde territorio, eso es obvio. Pero hay algo más.
La semana pasada lo vimos, muchachos. ¿Cuál era la relación que había entre Huancavelica y el Alto Perú? ¿Se acuerdan? ¿Qué relación había entre ellos? Háblame. ¿Qué relación hay entre Huancavelica y el Alto Perú? Eso ya lo hemos visto la semana pasada. Ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame. Gracias. Siempre son muy motivadores ustedes, de verdad. Recuerden que la relación que hay entre España, entre Huancavelica y el Alto Perú, eran las minas, ¿se acuerdan? Las minas. Las minas que habían en esas zonas. Pues vamos, muchachos, no están estudiando. No están estudiando. Pero bueno, ya no importa. Sigamos con esto. ¿Y se da autonomía? A ver, ahora, además, se da la autonomía de la Capitanía General de Chile. La semana pasada también lo hemos visto. La Capitanía General de Chile, recuerdan ustedes, era una especie de cuartel, ¿no? Una base militar creada para evitar el paso de piratas por el Cabo de Hornos. Por favor, anota eso. Eso ha sido también pregunta de examen de admisión. Se crea la autonomía, o sea, la autonomía de la Capitanía General de Chile para evitar el paso de piratas por el Cabo de Hornos. Anótalo, por favor. Eso ha sido pregunta de examen. Anótalo, anótalo. Eso ha sido pregunta de examen. ¿Ok? Siguiente. Reforma territorial. Ahí dice territorial, pero debe ser administrativa. Hay que corregir ahí. En la reforma administrativa, recuerden ustedes que se crean, por ejemplo, lo siguiente. Miren, por favor. Se eliminan los corregimientos, que era el cargo más odiado por los indios, ¿se acuerdan? Y se crea en su lugar o se crean las intendencias, que van a ser 8 intendencias creadas en ese lugar. ¿Ok? Siguiente. Se crea la audiencia del Cusco, ya esto ya lo hemos visto la semana pasada, bueno, hace 2 semanas. La audiencia que era el máximo tribunal de justicia en la colonia, ¿cierto? Y sus miembros eran llamados oidores. La audiencia del Cusco se crea en ese momento para evitar justamente abusos en la zona. También se crean aduanas interiores, esto es una especie de peajes, ¿ok? Peajes. Siguiente, reforma comercial. Recuerden que había contrabando en las colonias. Entonces, la corona, para evitar más contrabando, establece el navío de permiso. Ahora, por favor, entienda la idea, ¿ya? Cuando yo digo navío de permiso, estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que la corona permite que Inglaterra pueda comerciar una vez al año con las colonias. ¿Vamos bien? Escucha bien. Inglaterra puede comerciar una vez al año con las colonias. Pero tú y yo sabemos que Inglaterra contrabandeaba todos los días del año. Entonces no tiene sentido la norma. Por lo tanto, fracasa. El navío registro suena más interesante, pero también es un fracaso. Y luego se creará la ley de libre comercio, el decreto de libre comercio. Libre comercio, el nombre lo dice todo, ¿no? Si es libre comercio, significa entonces que cualquier puerto de España puede comerciar con cualquier puerto de América y viceversa. Entonces, muchachos, si es libre comercio, escucha bien, si es libre comercio, ¿ok? Y cualquier país de Europa puede comerciar con cualquier país o con cualquier puerto de América, pregunta inocente. ¿Qué puertos en América se benefician, muchachos? Esto ha sido pregunta de examen varias veces. ¿Cómo se llama el puerto que se beneficia? O los puertos que se benefician. ¿Los puertos que están en el Atlántico o los puertos que están en el Pacífico? ¿Qué dicen?
A ver, Ángelo, recuerda, los del, España está al otro lado, ¿no? España está en el Atlántico, ¿verdad? Entonces, los puertos que se van a beneficiar son los puertos que están en el Atlántico, pero por el lado de Sudamérica, es decir, Caracas, Montevideo, Buenos Aires. Esos son los puertos que se van a beneficiar, mientras que los que están en el Pacífico, como Valparaíso o Lima o el Callao, van a decaer. ¿Sí? Mucho mejor ahora. ¿Se entendió, Angelo? Bueno, sigamos. Entonces, al final, el decreto de libre comercio genera, obviamente, mayor comercio con las colonias, pero, por favor, agrégalo, ¿no? Decae el puerto del Callao. Decae el puerto del Callao. Y eso es terrible, ¿no? Anótalo, por favor, porque con el tiempo los comerciantes más ricos de Lima empiezan eh, empiezan a empobrecerse. Ahora vamos a pensar, tú eres un comerciante limeño, ¿ok? Te has dado cuenta que ahora, a partir de ahora, la corona te está perjudicando. Y si ahora te está perjudicando la corona, ¿qué vas a preferir? ¿Seguir siendo colonia o qué vas a preferir separarte de España? Separarse de España. Ahora entiendes por qué surgen las corrientes libertadoras y por qué se da todo este proceso que estamos viendo el día de hoy. ¿Ok? Avancemos, chicos, avancemos. Inglaterra obtiene el derecho de asiento. Eso significa que Inglaterra obtiene el monopolio de la venta de esclavos. ¿Ok? El monopolio de la venta de esclavos. Siguiente. Miren ustedes este mapa. En el siglo XVII está la dinastía Habsburgo y ustedes pueden ver ahí en rosado todo lo extenso que era el mapa o el territorio de nuestro país, ¿no? Como yo les decía, desde Panamá hasta Argentina. Pero en el siglo XVIII la dinastía Borbón llega a España y ahí es donde el Perú pierde, obviamente, más de la mitad de su territorio. Miren ustedes la forma que va teniendo Perú en ese momento, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Y esta es la forma que va a tener para 1810. Esa forma, la final, la que está a la derecha, es la forma que va a ocupar el territorio del virreinato de la República Peruana hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Inicios del XX, ya con la guerra con Chile se pierde el sur, cedemos territorio a Brasil, a Colombia, entonces ya va teniendo la forma que hoy conocemos de nuestro país. Ahora vamos a hablar de Juan Santos Atahualpa, rebeliones indígenas del siglo XVIII. Juan Santos Atahualpa fue educado en el Colegio San Francisco de Borja por jesuitas. Una vez más, ya hemos hablado de ellos y sabemos que los jesuitas se dedicaban a la educación, ¿cierto? De las élites, ¿verdad? Digan que sí, por favor. De las élites, ¿cierto? Entonces, él va a ser educado por jesuitas, ¿ok? Él aprenderá castellano, aprenderá latín, aprenderá quechua, ¿listo? Viajará al norte de Europa, al norte de África, de regreso al Perú se va a establecer en la selva central, en fin. Entonces ahí, ¿no? Educado por jesuitas, se establece en la selva central, siendo apoyado por indios shipibos, campas, conibos, etcétera. ¿Está bien? Ahora, él se va a hacer o va a proclamarse descendiente de Atahualpa, por eso Juan Santos Atahualpa, él se hace llamar Apu Inca además, y va a desarrollar un movimiento mesiánico con la finalidad de, si quieres agrégalo, expulsar a los españoles y restablecer el Tahuantinsuyo. Si quieres agrégalo. Ese era el objetivo de Juan Santos Atahualpa. ¿Ok? Expulsar a los españoles y restablecer el Tahuantinsuyo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo anotaste? ¿Lo anotaste? Ahora, algo más también. Típica pregunta en San Marcos. Típica pregunta en San Marcos.
desarrolla un movimiento mesiánico. Y eso, por favor, subráyalo, resáltalo. Ahora tú dime, ¿qué significa mesiánico? ¿A qué te suena la palabra mesiánico? A ver, ¿qué dices tú? Mesías, ¿cierto? Un Mesías, es decir, un Salvador para su pueblo. Un Salvador para su pueblo. ¿Está claro? ¿Listo? Avancemos, muchachos, avancemos. Ahora, este es el mapa que nos muestra un poco todas las campañas o la zona por donde Juan Santos Atahualpa va a luchar, ¿no? Va a establecerse por toda la zona de la selva central, atacando las misiones franciscanas de la zona, como ustedes lo pueden ver en el mapa. Listo, avancemos, muchachos. A ver, la rebelión de Juan Santos Atahualpa tuvo un antecedente y ahí está puesto en la pantalla. Y eso ha sido pregunta en San Marcos también. El antecedente de la rebelión de Juan Santos Atahualpa es la rebelión de los hermanos Torote. Si quieres, agrégalo, por favor. Si quieres, agrégalo. Ahora, causas de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. La primera causa es esta: el abuso de los franciscanos. El abuso de los franciscanos en su intento de evangelizar a los indios. ¿Por qué? Porque recuerden que los franciscanos, y eso lo vimos la semana pasada, establecen misiones en la selva central, ¿no? Pero ellos cometen un error. Ellos no entienden la diferencia que hay entre indio de la selva e indio de la sierra. Esa diferencia para ti y para mí es súper obvia, ¿no? Yo entiendo que ustedes claramente saben cuál es la diferencia o la diferencia básica entre ellos, ¿no? Recuerden que el indio de la sierra es sedentario y el indio de la selva es nómade. Y esa diferencia que para ti y para mí es obvia, para los franciscanos no, no lo era. Ellos obligaban a los indios de la selva a vivir en pequeñas reducciones, como los indios de la sierra, con la finalidad de poder evangelizarlos, protegerlos, educarlos. ¿Ok? Pero los indios de la selva nunca han vivido de forma sedentaria. Entonces, ¿qué hacían los indios de la selva? Se fugaban todo el tiempo. Y se fugaban, ¿por qué? Porque querían vivir del monte, de lo que siempre han vivido, pues, ¿no? Del monte. Y eso era tomado por los franciscanos como un acto de rebeldía. Por eso es que los indios eran maltratados, azotados, encadenados, les cortaban partes del cuerpo, aunque no lo crean, les quemaban partes del cuerpo incluso para evitar que se fuguen. Entonces, debido a esos abusos es que Juan Santos Atahualpa se rebela contra los franciscanos. Y una causa más es esta, ¿no? El control de la mitad de la sal. Como ustedes saben geografía, llevan geografía en la academia, no, y aparte de estudiar al colegio, pues, ¿no? Todos llevan geografía en el colegio y sabemos muy bien que la cordillera de los Andes tiene tres sectores, pues, ¿no? Claramente. Y en el sector oriental de los Andes centrales existe la famosa Ojos del Salado, ¿no? Cerros de la Sal. Como el nombre lo dice, es un cerro de donde se extrae sal, que es muy importante en la selva. Ahora, yo supongo que sabe más, pero igual no confío en tu cerebro. ¿Por qué, niño feo, la selva o la sal es importante en la selva? A ver, ayúdame, mutante. ¿Por qué la sal es tan importante para los indios de la selva? Exacto, porque permite conservar los alimentos. Así es, mutante. Muy bien, muy bien. Háblame. ¿Y cómo se llama la carne conservada en sal en la selva? Claro, cecina. Ok, listo. Ahora, características de la rebelión.
Bueno, objetivos, ya te dije, ¿no? Expulsar a los españoles, esto yo creo que ya te lo dicté, ¿no? Restaurar el Tahuantinsuyo. Hechos. Establece su cuartel general en Quizopango. Quizopango, para los que no conocen, hoy se conoce con el nombre de San Martín de Pangoa. Esa es la zona de Uchiza, Tocache, Campanilla, no sé si alguien conoce esa zona. Zona de Aucayacu, es una zona de droga, zona de narcotráfico. Lamentablemente hoy es una zona dedicada exclusivamente al narcotráfico. Un ratito, por favor. Vence a... Sí me gusta. Cálmate, deja de psicosearte. Gracias. Entonces, los españoles nunca pudieron usar armas de fuego, mientras que los indios usaban o flechas, hondas, cerbatanas. Entonces, por esa razón es que los españoles nunca pudieron vencer a Juan Santos Atahualpa. ¿Está bien? Nadie sabe cómo termina la rebelión, por si acaso. Nadie sabe cómo termina la rebelión, ¿ok? Algunos dicen que simplemente se murió. Otros señalan que sus seguidores se rebelaron y lo mataron. Sea como sea, lo cierto es que el hombre no pudo ser derrotado nunca. ¿Ok? Ahora, vamos con la otra rebelión. Con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Genial. Vamos bien entonces. Uy, los hemos hecho bastante rápido y estamos acabando, ¿no? Ya, a ver. José Gabriel Condorcanqui, niño feo. A ver, para ver lo de José Gabriel Condorcanqui, yo quiero mostrarles esto primero, que me parece muy, muy, muy importante. Vamos a ver esta pequeña... Revoluciones. Revolución de Tupac Amaru II. 1600, el inicio. En 1600, un extenso territorio americano se encuentra bajo dominio de la corona española, que basa su poder en la división de la sociedad en dos instituciones, la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios. Esta última está dividida en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios, algunos de los cuales son descendientes de antiguos caciques incas y elegidos por la comunidad. Estos caciques tienen gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena, mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan en los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Los indios son la principal mano de obra de los españoles, quienes en 1605 imponen la mita, trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables. La mita se convierte en el tributo más odiado por el indio. 1750, las reformas borbónicas. Promediando el siglo XVIII, el rey español Carlos III impone reformas para acrecentar el control económico sobre América. Aumenta impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y, sobre todo,
incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener aún más plata. Los nuevos impuestos golpean directamente a indígenas, arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos. Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos, y los caciques legítimos, que se oponen a las nuevas medidas, logran mayor popularidad, como Tupac Amaru II. 1776. Los enemigos. En 1776, para imponer las reformas borbónicas, el rey designa un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú. Su nombre es José Antonio de Areche Sornosa. La creciente presión realista impulsa a Tupac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita. Sus reclamos son completamente desoídos y Tupac Amaru II planeó un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los tupacamaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca, es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato, solicitando armas, pertrechos y dinero. Como parte de su plan, Tupac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por danino se quite la vida del corregidor. Con esta acción, Tupac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa. 1780. La represión. El 12 de noviembre, el Cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los tupacamaristas. Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey. 5 días después, llegan a Sangarará, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey. Después de dejar Sangarará, la rebelión avanza hacia Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos. Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II, muchos temen sumarse a los revolucionarios e incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco despierta rodeada por 30.000 tupacamaristas. La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas, reyes de este reino. Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, que saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes. Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora y tras 2 días de intensos combates, la rebelión en Cusco huye, se dispersa y pierde impulso. 1781. El último intento. Tras la derrota, los tupacamaristas vuelven al sur para reagruparse. Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando. La rebelión está herida de muerte. En 1781, Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con los tupacamaristas y da muerte a 2 principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando y así el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Tupac Amaru II, su esposa, 2 de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Tupac Amaru II es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo, tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo. Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida a garrote vil.
Tupac Amaru II, sin lengua, es atado a las cinchas de 4 caballos para que lo descuarticen, pero el cuerpo del Inca resiste y Areche lo manda a decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura un año más. Es el mismo pueblo, con el mismo deseo de libertad, el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista. Pero los españoles han logrado, a sangre, fuego y sobornos, aplacar a la gran mayoría de los indígenas. Sin el necesario apoyo popular, a fines de 1782, el levantamiento termina por completo, pero pasa a la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Espero que les haya llamado la atención, que les haya parecido interesante, que de alguna forma tengamos pues mucho más claro, ¿no? De manera también resumida, todo lo que vamos a ver con respecto a Tupac Amaru, ¿no? A mí me parece que está bien hecha, bien resumida, como yo les digo, y bueno, parece que a ustedes también les ha gustado. Y como ya se han dado cuenta, ese canal a mí me parece muy interesante, se llama Canal Encuentro. Ahí hablan de varias revoluciones, está la revolución china, la cubana, la revolución iraní, está la independencia de los Estados Unidos, está la revolución mexicana, me parece que también está. Entonces, para un sistema como este, que es virtual, pues siempre, ¿no? El reforzar con videos ayuda mucho, ¿no? Porque da una idea más amplia de lo que vamos a ver. Así que bueno, nada, vamos con esto, pues, con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Este señor, como ya se han dado cuenta, en realidad es mestizo, ojo. Él no es indio, es mestizo. ¿Ok? Vamos a verlo acá. Él nace en Surimana, hijo mestizo, como lo dice ahí, educado en el Colegio San Francisco de Borja. Él desciende por línea materna de Tupac Amaru I. Y como se han dado cuenta, estudia en el mismo colegio que Juan Santos Atahualpa. Obviamente no son de la misma promo, hay 40 años de diferencia entre ambos, pero eso también nos da un indicador, ¿no? Que también fue educado por jesuitas. Y este señor José Gabriel no solamente hablaba castellano o quechua o latín, también hablaba francés. Qué increíble, ¿no? Hablaba francés, brother. Él leía en francés en el Cusco del siglo XVIII a Voltaire, a Rousseau, a Montesquieu, a Descartes. Mira qué level, ¿no? O sea, él lee esas cosas, ¿no? En cambio, tu amiga lee babosadas como After, tu amigo lee la última página del Trome, o sea, qué estupidez, ¿no? O sea, mira qué diferencia, ¿no? Tú leyendo la última página del Trome, tu amiga leyendo canciones para Paula, besos de Blue Jeans, buenos días mi princesa, tonterías, pues, ¿no? O sea, por eso las engañan, pues, también, ¿no? Ahora, él fue cacique, por tanto desciende de noble, tuvo 3 cacicazgos a su cargo y se dedicó al comercio de arrieraje. Ustedes y yo ya lo hemos visto. ¿Qué era el arrieraje? ¿Se acuerdan? El arrieraje era el comercio con mulas. Él utilizaba las mulas que tenía a su cargo para llevar productos desde Cusco hacia el Alto Perú. Una vez más, lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la importancia del comercio que había entre Huancavelica y el Alto Perú? ¿Se acuerdan? Una vez más te vuelvo a hacer la pregunta y que esta vez tampoco te acuerdas. Recuerden que en Huancavelica había minas de mercurio que eran llevadas al Alto Perú para purificar la plata y se traía la plata hacia Perú a través del Ande. Por eso que toda la zona surandina en la época colonial es una zona muy rica de comercio, una zona la más poderosa de todo el mundo andino. Y Tupac Amaru se beneficiaba de ese comercio porque él llevaba productos de Cusco hacia el Alto Perú. Era muy conocido en toda la zona del altiplano. Pero ya sabemos que con las reformas borbónicas todo eso se corta, la zona sur de Perú se empobrece, Tupac Amaru se perjudica. Entonces ahí es donde se inicia ya todo el proceso de rebelión, ¿no? Como lo dice ahí, ¿no? Administró el comercio de arrieraje, es decir, comercio con mulas,
llegó a tener hasta 300 mulas de carga. Si él hubiese estado vivo hoy, él sería dueño de una flota de 300 camiones de carga. ¿Estás escuchando? ¿No? 300 camiones de carga. O sea, sería multimillonario, hermano. Multimillonario, si es que estuviera vivo hoy. Ahora, él viaja a Lima a reclamar por los abusos de los corregidores, por el abuso de la mita, para pedir que los indios que están a cargo en sus comunidades no vayan a la mita, porque saben muy bien lo terrible que es ese sistema de trabajo. ¿Ok? Ahora, causas de la rebelión. Importante. Primera causa de la rebelión. Aplicación de reformas borbónicas. Ya vimos. Los criollos se perjudican con las reformas borbónicas. El Perú pierde territorio. La Iglesia Católica se perjudica con la expulsión de jesuitas. ¿Cierto? Y además se crean estancos, aduanas interiores. Entonces se elevan los impuestos del arancel. Y eso va a perjudicar a todos los grandes comerciantes de todo el Perú. El abuso de los corregidores sobre los indios. Ayúdame, por favor. ¿Cómo se llama el sistema que utilizaban los corregidores para venderle productos a los indios de forma obligatoria? ¿Te acuerdas? Vamos, lo hicimos hace 2 semanas. Ayúdame. Tú ya lo has estudiado esto, te lo hemos explicado. Eso debe estar en el separata que tienes. No está. No sabes. Bueno, ya no importa. No, ¿para qué nos vamos a pelear? Ok, recuerden que los corregidores realizaban la famosa eh, venta de reparto de mercaderías, ¿no? Reparto de mercancías, ¿cierto? Reparto de mercaderías. Pero bueno, ya, no importa. El cobro del tributo indígena por parte de los corregidores, el abuso de la mita minera, que eso ya fue establecido por el virrey Toledo, ¿se acuerdan de eso, verdad? El abuso de obrajes. ¿Qué eran los obrajes, se acuerdan? Tampoco se acuerdan que eran los obrajes, ¿cierto? Ya. Los obrajes son talleres textiles, ¿no? Pero bueno, ya, no, para qué perder el tiempo un poco en eso. Influencia de la ilustración, porque la ilustración trae ideas de libertad, de igualdad, ¿no? O ideas razonadas. Recuerden que eso fue promovido por la burguesía europea, y la burguesía en América son los criollos, los indios nobles, ¿no? La creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué eso es importante? Porque con la creación del Virreinato del Río de la Plata, recuerden ustedes, el comercio que iba de España, de Perú al Alto Perú se corta, pues porque el Alto Perú ahora forma parte de ese virreinato, ¿cierto? Pero bueno, ya, no importa. Sigamos. Creación de aduanas interiores o estancos, ojo, aduanas interiores o estancos. Algo así como peajes en la época colonial, ¿ok? Algo así como peajes en la zona colonial, ¿listo? Siguiente. Mira, cómo se elevan la alcabala, ¿no? La alcabala, el tributo, todo eso es importante porque se da en esa época. A ver, desarrollo de la rebelión, vamos. ¿Cómo se desarrolla la rebelión? La rebelión, como ya lo han visto en el documental, se inicia el 4 de noviembre de 1780 con la captura del corregidor Arriaga en la ciudad de Tinta. La pregunta es muy simple. ¿Por qué tienes que capturar a un corregidor? ¿Por qué justo a un corregidor? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, muchachos? Exacto, eran los que cometían los mayores abusos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo con eso a los indios? Que viene a liberarlos, pues, ¿no? Viene a liberarlos, ¿cierto?
Viene a liberarlo del abuso, justamente. Listo. Luego, se produce la ejecución del corregidor Arriaga para demostrar a los indios que viene a liberarlos, justamente. Otro. Se proclama la abolición de la esclavitud. Él busca abolir la esclavitud. ¿Cuál es la idea? Lograr que los indios se pongan de su lado. Ese es el objetivo, ¿no? Lograr que los negros, los esclavos, se pongan de su lado. ¿Está bien? Ese es el objetivo de la rebelión. ¿Listo? Siguiente. Vence a los españoles en la batalla de Sangarará, ¿correcto? Vence a los españoles y esto va a generar un gran problema entre los caciques del Cusco. Algunos caciques van a apoyar a Tupac Amaru, mientras que otros van a dudar y en lugar de apoyarlo se pondrán del lado de los españoles. Y van a dudar de eso, ¿por qué? Porque los curacas tienen privilegios, pues. Entonces, al tener privilegios, tienen miedo de que si apoyan a Tupac Amaru, entonces los beneficios que puedan tener se puedan perder. Entonces, por temor a perder sus beneficios, es que los españoles, muchos curacas, apoyan a los españoles contra de Tupac Amaru. Y uno de los caciques o curacas que apoya a los españoles y no a Tupac Amaru se va a llamar Mateo Pumacahua. Increíble, ¿no? Mateo Pumacahua inicialmente combate a Tupac Amaru, se pone del lado de los españoles, pero luego, 30 años después, se da cuenta del error que comete, ¿no? Y se rebela contra los españoles. Pero claro, ya cuando se rebela, ya tenía como 70 años, entonces pues esto, nada, se equivocó, ¿no? Ya era muy viejo para eso. ¿Listo? Siguiente, muchachos. Ahora, debido a todo esto, ahora, Tupac Amaru comete un error muy, muy grande. Como ya lo han leído o lo han visto en el documental, Tupac Amaru, después de vencer en Sangarará, rodea el Cusco, pero no toma el Cusco. Y al no tomar el Cusco, comete un error, pues, porque le da tiempo a los españoles para que se armen. Y ya cuando realmente decide atacar el Cusco, ya es muy tarde, es derrotado, es traicionado. Tú lo has dicho, Leonardo. Otra vez el mismo error, ¿no? Manco Inca lo cometió, ¿no? Manco Inca comete ese error. Y bueno, muchos, ¿no? Muchos igual que él. En fin, es capturado, es llevado al Cusco y ejecutado. Ahora, la pregunta que siempre se hace, ¿es ejecutado con toda su familia? Lo vieron en el documental, pero no sé si se acordarán. No, no es ejecutado junto con toda su familia. Es ejecutado junto con su esposa y su hijo mayor. Al hijo menor no lo van a matar porque tenía 12 años de edad, pero sí lo van a meter a la cárcel a cadena perpetua, ¿no? Lo van a condenar a cadena perpetua y ahí es donde muere el hijo de Tupac Amaru, el menor. Ahora, anota lo siguiente. Él se revela, anota lo siguiente, fue ejecutado, agrega eso por favor, fue ejecutado junto con la cacique de Acos, llamada Tomasa Tito Condemaita. ¿Ya? Anota eso, por favor, eso es muy, muy importante. Ejecutada o ejecutado junto con la cacique de Acos llamada Tomasa Tito Condemaita. ¿Listo? ¿Lo notaron? ¿Sí? Ahora, recuerden que Tupac Amaru, agreguen lo siguiente, por favor. Consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru. Anótalo, por favor, para yo editarte un cachito.
Anótalo. Consecuencias. Escribe. Se prohíbe la lectura de los comentarios reales. Se prohíbe la lectura de los comentarios reales. Como ustedes y yo sabemos por literatura básica de colegio, los comentarios reales son una obra ficticia, ¿no? Una obra fantasiosa, ¿no? En donde el Inca Garcilaso nos cuenta una versión idílica de los incas, ¿no? Nos dice que en la época de los incas todos vivían felices y contentos, que era lo máximo. Y eso no es cierto, pues ya sabemos que eso no es así, ¿no? Sin embargo, claro, en esa época se seguía pensando de esa forma y para evitar que los indios crecieran con resentimiento hacia los españoles, pues se toma esa decisión. ¿Ok? Algo más. Agrega también, por favor, lo siguiente. Se crea la audiencia del Cusco. Consecuencia, ojo, anótalo. Se crea la audiencia del Cusco. Importantísimo. Otro. Se eliminan los repartos mercantiles. Agrégalo, por favor, eso es muy importante. Se eliminan los repartos mercantiles. Importantísimo, ¿ya? Anótalo. Se eliminan los repartos mercantiles. Otro. Se elimina el cargo de curaca. Eso, mira lo que pasó, ¿no? Al final tenían razón ellos. Se elimina el cargo de curaca en los lugares que apoyaron a la rebelión de Tupac Amaru. En los lugares que apoyaron, o en las tierras, ¿no?, que apoyaron a Tupac Amaru II. Ahora, ayúdame. ¿Y cómo se llama, muchachos, el cargo que crearon los españoles para reemplazar a los curacas en las comunidades indígenas? Lo hicimos hace 2 semanas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamará ese cargo? Si ya no hay curaca, ¿cómo se llamará? Habla, habla. ¿Cómo se llamará? Lo mencionamos. Es un cargo creado por los españoles para debilitar a los curacas. Gracias. Varayox, muchachos. Varayox. ¿Sí? Varayox. Y ahora, uno más, anótalo. La rebelión se difunde por Puno y el Alto Perú. Importante, ¿ok? La rebelión se difunde por Puno y el Alto Perú. ¿Está bien? Ahora, ayúdame, por favor. Si la rebelión se difunde por Puno y el Alto Perú, eso explicará por qué algunos profesores señalan lo siguiente, que la rebelión de Tupac Amaru tuvo 2 fases. Tuvo 2 fases, cusqueña y aymara. Pregunta, ¿se entiende cuando digo eso? ¿Cusqueña y aymara? ¿Cuál creen ustedes, o quién creen ustedes que dirigirá la rebelión aymara? O perdón, ¿dónde se dará la rebelión aymara? Por la fase aymara. Pero es obvio, pues muchachos, ¿dónde se habla aymara en Perú? Claro. Entonces, si la rebelión se difunde por Puno y el Alto Perú, ya pues esa es la fase aymara de la rebelión. Él se revela en Cusco, fase quechua o fase cusqueña de la rebelión. ¿Ok? Siguiente. Recuerden que él fue capturado y condenado a ser descuartizado por 4 caballos. Pero sabemos que él nunca fue descuartizado por los 4 caballos. Él estuvo suspendido en el aire durante 15 minutos, jalado por los 4 caballos. Sin embargo, los caballos no lo pudieron descuartizar. Tuvieron que ponerlo en el piso y recién ahí descuartizarlo. Si Tupac Amaru hubiese sido perdonado, Tupac Amaru nunca más se hubiese podido levantar del piso. Porque esto hubiese quedado parapléjico. O bueno, había quedado parapléjico.
¿Está bien? Hubiese quedado parapléjico, pero bueno. ¿Está bien? Siguiente. Revolución de Tupac Amaru II. Ahí está. Y ahora vamos a ver la emancipación. La emancipación. ¿Ok? Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Dice los Estados Unidos era muy importante porque los colonos habían logrado independizarse y así como ellos, si los colonos pudieron hacerlo, pues nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Ahora sí, ya está todo resuelto. La Revolución Francesa también es importante, ¿por qué? Porque habla de libertad, habla de igualdad, de fraternidad y habla de que la burguesía llegue al poder. Y la burguesía en el Perú son los criollos o no. Y ellos van a llegar al poder. Son los que van a dirigir el proceso de independencia. ¿Está bien? Ahora vamos. Precursores, precursores. Recuerden, un precursor, ¿quién es? Es una persona que tiene la idea de independencia, tiene la idea, ojo, ¿ok? Pero no lucha por ella. Solo tiene la idea de independencia, pero no lucha por ella, ¿ok? A ver, precursor americano, Miranda. ¿Miranda qué hace? Funda la Gran Logia Reunión Americana. La Logia Gran Reunión Americana es una sociedad secreta. Si quieres, agrégalo. Eso sí, pregunta de Callao, ¿no? La logia o las logias fueron sociedades secretas que difunden ideas de independencia durante el siglo XIX. ¿Ok? Entonces, como las logias difunden ideas de independencia, esta logia fundada por Miranda en Inglaterra se crea para eso, ¿no? Para difundir ideas de independencia en Sudamérica. ¿Ok? Otro, publica la carta a los españoles americanos. Ya sabemos la importancia de esa obra. Ojo, publica la carta, no te olvides. ¿Ah? Luego viene un gran colombiano, un neogranadino en realidad, ¿no? En esa época se llamaba Neogranada, llamado Antonio de Nariño. Nariño es importante porque él traduce del francés al español la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano habla de ¿qué? De que todos somos creados iguales. Habla de la igualdad. Habla de la necesidad de tomar derechos por parte de los criollos. Entonces, por eso la importancia de la traducción. Y finalmente Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿qué hace? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribe, ¿no? Escribe la carta a los españoles americanos. Importantísimo. Y miren ustedes el término, español americano, o sea, criollo. Él nos está diciendo entonces que América es nuestra patria. Y si América es nuestra patria, entonces, ¿quién debe gobernar nuestra patria? ¿Los peninsulares o nosotros, que somos los criollos? Claramente nosotros, ¿cierto? Entonces ya está. Es el primer precursor separatista de América. Importante, no te olvides. Primer precursor separatista de América. ¿Ok? Siguiente. Estas son las ideas principales de José
de Juan de Vizcarra y Guzmán, así que no te preocupes por eso. Vamos. Precursores reformistas peruanos. ¿Se acuerdan que la mayoría de los peruanos no querían independencia? Porque éramos el centro principal, pues, ¿no? Éramos más ricos de Sudamérica. ¿Para qué te vas a separar si eres el más rico de la colonia? Entonces, queremos mejoras, queremos cambios, queremos reformas. Precursores reformistas. Fray Calixto de San José Tupaquinca es eso. El primer precursor reformista peruano. Importante, anótalo por favor. Y escribe una obra llamada así, Exclamación Reivindicacionista. Y en esa obra, Exclamación Reivindicacionista, nos está hablando de la necesidad de acabar con los abusos de los españoles hacia los indios. ¿Ok? Otro, Baquíjano y Carrillo, importantísimo, rector de San Marcos. Él fue presidente de la Sociedad de Amantes del País. Él es autor de una obra dedicada al virrey Jauregui llamado El Elogio, en donde critica al régimen colonial y protesta por el abuso, por la muerte de Tupac Amaru II. Él también fue redactor del Mercurio Peruano con el seudónimo de Cefalio. E Hipólito Unanue, que es también miembro de la Sociedad de Amantes del País, también fue redactor del Mercurio Peruano con el seudónimo de Ariosto, y él funda la Facultad de Medicina de San Fernando. ¿Está bien? ¿Sí? Importantísimo. Ahora, agrega, por favor, te dicto lo siguiente, anota lo siguiente, ¿ya? Anota lo siguiente. La Sociedad Amantes del País. La Sociedad Amantes del País. La Sociedad Amantes del País sirve para difundir ideas de independencia. Subraya eso, por favor, eso es importantísimo. Sirve para difundir ideas de independencia. Sirve para difundir ideas de independencia. ¿Ok? A través de la revista o del periódico, como quieras, El Mercurio Peruano. Y eso ha sido pregunta de examen también. El Mercurio Peruano, si quieres agrégalo, es la publicación, el libro, el periódico, ¿no?, que difunde ideas de independencia en el Perú. No te olvides, por favor, eso es muy importante. El Mercurio Peruano publica o difunde ideas de independencia en el Perú. Por eso es que tanto él como Baquíjano y Carrillo eran miembros de la sociedad y ambos escribían en el Mercurio Peruano. ¿Está bien? Con seudónimos para evitar que los reconozcan, para evitar que la corona los arreste en ese momento, ¿no? Y también aparece un cuarto personaje llamado Toribio Rodríguez de Mendoza. Ese sí no está. Por favor, anótalo. Ese no está, anótalo. Toribio Rodríguez de Mendoza. Anota eso, por favor. Este Toribio Rodríguez de Mendoza es considerado el maestro de los próceres. Por favor, anota eso. Toribio Rodríguez de Mendoza, considerado el maestro de los próceres. ¿Está bien? El maestro de los próceres. Otro, dirigió el convictorio de San Carlos. Dirigió el convictorio de San Carlos. ¿Está bien? Uno más. Fue llamado maestro de los próceres. Pregunta de examen. Fue llamado maestro de los próceres. No te olvides. Llamado maestro de los próceres. Siguiente. Ahora sí, precursores peruanos separatistas. Cuando hablamos de separatistas, estamos hablando de, obviamente, gente que quiere separarse, pues, ¿no? Separarse de España, ¿verdad? ¿Estamos bien? Separarse de España.
¿Quiénes están aquí? Aquí está José de la Riva Agüero, por ejemplo. José de la Riva Agüero. Y José de la Riva Agüero escribe una obra llamada El Manifiesto de las 28 Causas. Este manifiesto de las 28 causas es un documento que nos habla de la independencia. ¿Está bien? Él es el primer presidente del Perú y ya sabemos que llega al poder mediante golpe de Estado. Otro, José Faustino Sánchez Carrión. Este señor, José Faustino Sánchez Carrión, es el conocido con el nombre de El Solitario de Sayán, ¿ok? Y él funda un periódico llamado La Abeja Republicana, en donde obviamente habla de las ideas de la República. No habla de independencia, el nombre lo dice todo, republicana, ¿no? Difunde las bondades de la República como modelo de gobierno. Y uno más, fue secretario de Bolívar, el principal ayudante o colaborador de Bolívar en el Perú, Sánchez Carrión. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Listo, avancemos muchachos, avancemos. Recuerden que en 1808, y eso también seguro ya lo viste en Historia Universal, Napoleón invade España. Y cuando Napoleón invade España, captura al rey de España llamado Fernando VII y lo reemplaza por su padre, por su hermano José, ¿no? Por el hermano de Napoleón llamado Pepe Botella. ¿Ok? Y esto va a generar toda una serie de problemas muy graves en España. Todo empieza cuando Napoleón establece el famoso bloqueo continental a Inglaterra. Ustedes saben muy bien eso, que después de la Cuarta Coalición, Napoleón prohíbe, ¿no?, a toda Europa comerciar con Inglaterra. Sin embargo, Portugal no le hace caso, ¿no? Portugal sigue comerciando con Inglaterra. Napoleón decide castigar a Portugal e invade a Portugal por tierra. Para eso cruza por España a través del Tratado de Fontainebleau. Con el Tratado de Fontainebleau, Napoleón entra por España hacia Portugal y cuando va por España deja a soldados franceses por toda España. Eso va a promover que el pueblo español se rebele. En el motín de Aranjuez, el rey renuncia en favor de su hijo Fernando VII, pero como ya te dije, Fernando VII es capturado por Napoleón y reemplazado por el hermano de Napoleón llamado Pepe Botella. ¿Vamos bien? ¿Listo? Ahora, vamos a ver. Crisis política española. Las Cortes de Cádiz. En la Corte de Cádiz, las Cortes en España es el nombre que se le da en España a lo que se conoce con el nombre de Parlamento, ¿ok? Parlamento o Congreso, ¿ok? Parlamento o Congreso. ¿Listo? Parlamento o Congreso. Y en las Cortes de Cádiz se van a reunir los representantes de los españoles. ¿Por qué? Por una razón básica. Si el rey está preso, no hay rey, entonces el poder regresa al pueblo. Por eso que el pueblo se va a gobernar en tanto el rey esté preso, ¿correcto? En tanto el rey esté preso. Y es ahí donde los españoles van a establecer con una constitución liberal, porque ya los liberales se aprovechan de esto y crean la famosa Constitución Liberal de Cádiz de 1812. ¿Está bien? Y esta Constitución de Cádiz de 1812 establece lo siguiente, ¿no? Establece lo siguiente. A ver, veamos. ¿Qué establece la Constitución de Cádiz? Primero, igualdad de derechos entre criollos y peninsulares. Igualdad de derechos de criollos y peninsulares. Otro, la libertad de imprenta. ¿Qué significa esto de libertad de imprenta? Que eres libre de imprimir, o sea, de publicar lo que tú consideres conveniente, ¿no?
¿Está bien? ¿Sí? Listo. Siguiente. Otro. ¿Supresión de qué? Del tributo, de la mita, ¿no? De la mita y el tributo. Otro. Se prohíbe la mita y algo más, ¿no? Ahí lo dice. Se abolió la Inquisición. Miren ustedes, ¿no? Siglo XIX y todavía sigue habiendo Inquisición en España, ¿no? Eso también te da una idea del atraso, ¿no? Del atraso que van teniendo los españoles con respecto a otras sociedades, ¿no? ¿Listo? Y libertad de cultivos. Listo. Esto va a generar en España las juntas, los Cortes de Cádiz, pero en América se crean las juntas de gobierno. Y las juntas de gobierno es lo mismo que Cortes de Cádiz, pero en España, en América. Y las juntas de gobierno se crean para separarse de España. Y es ahí que se crean 3 juntas de gobierno en 1809, Quito, Chuquisaca, La Paz, mientras que en 1810 se crean todas las demás. Ahora miren por favor esas ciudades. Díganme, ¿qué tienen en común esas ciudades? ¿Qué tienen en común esas ciudades? Ayúdame, ¿qué tienen en común esas ciudades? Esas ciudades tienen en común que, exacto, son capitales. Pero falta una, de mujeres muy bonitas, comida deliciosa. Falta Lima. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que en Lima nunca hubo junta de gobierno. Y en Lima nunca hubo junta de gobierno porque el virrey Abascal lo evitó. Eso explicará por qué, para poder independizarnos, los peruanos tuvimos que recibir el apoyo de San Martín y de Bolívar. ¿Está bien hasta acá? Y ahí están, ¿no? Toda la junta de gobierno. ¿Ves? No se llega a instalar. En Lima no se llega a instalar ninguna junta de gobierno. ¿Listo? Pero bueno, espero que les haya parecido interesante la clase, que todo haya salido bien. La próxima semana ya nos toca ver independencia, entonces. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho.